Tranquilo, Gallego, tranquilo. Ya ha pasado todo. Ahora no tenemos nervios, tranquilo. Yo creo que Pino ha sido la victoria de la constancia en una vuelta de cómo se tiene que ganar, ¿no? Desde el primer día Chino Chano, cogiendo un poquito de tiempo, no perder tiempo y al final pues ganar la Vuelta a España con una tranquilidad que se puede permitir uno, no ganarla in extremis como yo creo que fue el año pasado. Mais comme je dis, Pino il marchait le plus fort, il était imbattable. Je crois que Pino il mérite bien d'avoir gagné la Vuelta, que c'était le plus fort peut-être dans la Vuelta. Mi primera gran victoria importante de mi vida y creo que por supuesto en primer lugar a mi mujer y a mi hijo, a todo el equipo Zor BH, a mis padres y en memoria de Alberto y Macu. Tranquilo, Gallego, tranquilo. Ya ha pasado todo. Ahora no tenemos nervios, tranquilo. Yo creo que Pino ha sido la victoria de la constancia en una vuelta de cómo se tiene que ganar, ¿no? Desde el primer día Chino Chano, cogiendo un poquito de tiempo, no perder tiempo y al final pues ganar la Vuelta a España con una tranquilidad que se puede permitir uno, no ganarla in extremis como yo creo que fue el año pasado. Mais comme je dis, Pino il marchait le plus fort, il était imbattable. Je crois que Pino il mérite bien d'avoir gagné la Vuelta, que c'était le plus fort peut-être dans la Vuelta. Mi primera gran victoria importante de mi vida y creo que por supuesto en primer lugar a mi mujer y a mi hijo, a todo el equipo Zor BH, a mis padres y en memoria de Alberto y Macu.
is now.
future is not mine. Tranquilo, Gallego, tranquilo. Ya ha pasado todo. Ahora no tenemos nervios, tranquilo. Yo creo que Pino ha sido la victoria de la constancia en una vuelta de cómo se tiene que ganar, ¿no? Desde el primer día chino chano, cogiendo un poquito de tiempo, no perder tiempo y al final pues ganar la Vuelta a España con una tranquilidad que se puede permitir uno, no ganarla in extremis como yo creo que fue el año pasado. Mais comme je dis, Pino il marchait le plus fort, il était imbattable. Je crois que Pino il mérite bien d'avoir gagné la Vuelta.
c'était le plus fort peut-être dans le temps. Familia, importante de mi vida. Y creo que por supuesto en primer lugar a mi mujer y a mi hija. A todo el equipo de Forlache, a mis padres.
le corto yo. Pero vamos a prepararnos ya para ese protocolo de entrenamiento que nos van a acompañar, que se vayan achegando ya hasta no podía. I'll never go down your road. I find my way on my own.
Preparado para procedimiento protocolario de entrega de premios en esta primera jornada de competición.
Ahí está formación de Rías Baixas. Andrés Pérez, José Gutiérrez, Cristian Mota, Samuel Blanco, Jesús Nanclares, Ángel de Julián y Roberto Méndez. Consellería de Relacións Vecinais, que va a ser entregar o trofeo ao terceiro equipo clasificado nesta jornada, Noia Portus Apostoli. Aí está a formación do Rías Baixas, aplauso para eles. Bueno, ahí está a formación do conxunto do Rías Baixas. Bueno, pues tras los Rías segundo equipo en esta etapa, Noia Portus Apostoli, quedó 11 segundos los ganadores. Segundo equipo clasificado. Bueno, pues los siguientes que van a entrar no podio y a formación, segundos clasificados aquí en Noia, o Grupo Deportivo Supermercados Freud. A 11 segundos los ganadores, o conjunto, que dice Evaristo Portela, que forma Marcos Rojo, Marcos Jurado, David Domínguez, Sergio, Don Matías, David González y Alex Regueiro. Don Ramón Santos, consejero de deportes, que ha encargado de entregar el trofeo a formación de pollo de Pontevedra, dos Super Freud, o Supermercados Freud. Aplauso para ellos. La formación del Grupo Deportivo Super Freud, vamos con terceiro equipo en orden de salida, pero los mejores no día de hoy. Don Santiago Freire, que vaya a ser encargado de hacer y entrega o galardón o conjunto que foi más rápido no día de hoy, estratosférico, un tiempo de 16 minutos 53 segundos. Vamos a ver cómo se merece a formación do Vasco do Ampo. Unai Orrea, Josu Urrestarazu, Pello Goicoechea. Un aplauso para la formación do Ampo, Concello de Noia, Portus Apostoli, de Don Santiago Freire.
Nos vamos con repartos mallorcs. Os primeiros mallorcs desta volta a Galicia 2016, primeira etapa. Primeiro, mallot vermello, mallot rojo, patrocinado por AON, que lle corresponde o líder, en principio das metas volantes, evidentemente non o subo, así pois vai no a lucir o primeiro dos corredores clasificados do segundo equipo en línea de chegada. En ese caso, o mellor que vai lucir o mallot vermello é o corredor do grupo deportivo João Macías. Don Saturnino Valderrama, non concelleiro de Facenda do Concello de Noia, que en compañía don Álvaro Pino. Don Álvaro Pino pode facer o que queira nesta volta, a fin de contas que a súa particularmente o corredor do grupo deportivo Superfroy João Macías, un aplauso por él. Mayor vermelho, líder de las volantes, mayor vermelho de AO. Ahí está ese mallot vermello patrocinado por AON para o corredor do grupo Freud, que será mañana en Oluza, na liña de saída ás 2 da tarde, aquí mesmo, neste mesmo punto, mañana a partir das 2 para esa segunda etapa. E aí estaban don Saturnino Valderrama e don Álvaro Pino. Un outro mallot vermello. Para el mallot vermello vamos con mallot verde. Ahí está ese mayor del líder de la montaña, que tiene posibilidad de defenderlo, no podía ser de otro sitio corredor de la guardia. A ser Estevez Cividanes, que no se marche, que sacaremos una foto final con los portadores dos mayots, porque vamos a entregar un mai, o que distingue o mejor galego. El corredor del grupo deportivo Superfroy, o mejor convención. Como mayor galego, otro galego de pro, homenajeado en esta Volta a Galicia, don Álvaro Pino, vaya a ser encargado de impor ese maillot azul de líder dos galegos. Ahí está, para vestir ese maillot azul patrocinado por Anova.
your bed. I'll make mine and I won't look back. I'll never go down your road. O presente o futuro. O presente Gustavo Veloso imponiendo o Mallorca branco de Vida Travel Run o líder sub-23, mayor en Crossmace Snowboard o corredor del grupo Superfroy. Y ahí estaba, vestido ese maillot de líder sub-23, líder Travel Run, y nos queda un solo maillot amarelo, o maillot Cristín que líder de clasificación será o maillot patrocinado por Junta de Galicia, Camiño, después de la primera jornada de competición. Vayas a ir para vestir ese maillot, con todo el concepto bajo abajo, vamos para Alex Zunzueta. Ahí está, imponiendo ese maillot amarelo, coge, vaya a tomar a salida mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Noya. Y ahí está, aplauso para él, hoy de la competición, Alex Zunzueta. I'll never go down your road. I'll find my way on my own. I'll never follow your path. I'll make mine and I won't look back. I'll never go down your road. I'll find my way. Aplauso a las autoridades que nos acompañaron en la jornada de hoxe, que seguro también mañana estarán con nosotros. Y ahí están para formar parte de esa fotografía de familia que queda para la historia de Noya. Con paso a la vuelta, ciclista a Galicia por aquí. Como decimos, mañana, segunda jornada de competición, mañana también aquí en Noya, a partir de estas 2 da tarde a saída da proba. Agardamos que a Dios se fora un espectáculo do seu agrado, porque por diante quedan ainda 4 jornadas. Mañana repetimos, un aplauso forte para eles, os mellores. Así marcamos o punto seguido, mañana voltaremos ás 2 da tarde, aquí no Concello de Noya. Gracias Noya, mañana ás 2, vémonos.
Tranquilo, Gallego, tranquilo. Ya ha pasado todo. Ahora no tenemos nervios, tranquilo. Yo creo que Pino ha sido la victoria de la constancia en una vuelta de cómo se tiene que ganar, ¿no? Desde el primer día chino chano, cogiendo un poquito de tiempo, no perder tiempo y al final pues ganar la Vuelta a España con una tranquilidad que se puede permitir uno, no ganarla in extremis como yo creo que fue el año pasado. Mais comme je dis, Pino il marchait le plus fort, il était imbattable. Je crois que Pino il mérite bien d'avoir gagné la Vuelta, que c'était le plus fort peut-être dans la Vuelta. Mi primera gran victoria importante de mi vida y creo que por supuesto en primer lugar a mi mujer y a mi hijo, a todo el equipo Zor BH, a mis padres y en memoria de Alberto y Macu. Tranquilo, Gallego, tranquilo. Ya ha pasado todo. Ahora no tenemos nervios, tranquilo. Yo creo que Pino ha sido la victoria de la constancia en una vuelta de cómo se tiene que ganar, ¿no? Desde el primer día chino chano, cogiendo un poquito de tiempo, no perder tiempo y al final pues ganar la Vuelta a España con una tranquilidad que se puede permitir uno, no ganarla in extremis como yo creo que fue el año pasado. Mais comme je dis, Pino il marchait le plus fort, il était imbattable. Je crois que Pino il mérite bien d'avoir gagné la Vuelta, que c'était le plus fort peut-être dans la Vuelta. Mi primera gran victoria importante de mi vida y creo que por supuesto en primer lugar a mi mujer y a mi hijo, a todo el equipo Zor BH, a mis padres y en memoria de